estamos aquí para hablar justamente de genética clínica, de los avances que están cambiando la medicina, que ya es una realidad a día de hoy, y de todas las oportunidades que vienen. Yo me presento, soy la doctora Nuria Jiménez, soy biotecnóloga o ingeniera biotecnológica, como se dice en Latinoamérica. Soy genetista clínico, experta en inteligencia artificial y también soy doctora en ciencias de la salud por Kennedy University. Y bueno, pues llevo muchos años dedicándome a la genética, justamente que es un campo donde ya deja de ser teoría y se convierte en una respuesta para una familia, para un paciente. Y, y bueno, hoy quiero enseñaros hacia dónde evoluciona este campo porque está cambiando más de lo que nadie imagina, más rápido de lo que casi nadie podría llegar a imaginar. Entonces, antes de comenzar, una cosa muy importante y es que a esta charla habéis venido perfiles muy diversos. Habéis venido desde personas que ya tienen conocimientos en sanidad, en ciencias de la salud, pero también perfiles que simplemente sienten curiosidad por este mundo, que intuyen que aquí está el futuro y que quieren dar un salto de su carrera profesional. Entonces, deciros que esta sesión es para vosotros, está preparada desde cero, no necesitas saber nada de genética para seguir la charla. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar hoy? Nos vamos a llevar los 4 avances, las 4 fuerzas que están revolucionando la medicina, explicadas desde cero, las oportunidades que hay en este sector, porque es uno de los sectores con más oportunidades profesionales de la época, y el máster por dentro, que sin rodeos explica todo y, eh, y qué vas a aprender aquí, sobre todo, en qué te vas a convertir. Una sola regla, quedaros hasta el final, porque al final os vamos a contar las condiciones de acceso y también las preguntas en directo. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Vamos a comenzar por un viaje en el tiempo, por el punto de partida. 2003. El proyecto Genoma Humano. Empieza en 1990 con 20 instituciones de por medio y 6 países y se anuncia que ha concluido, ha sido finalizado en 2003, en el 50 aniversario de Watson y Crick. Tras 13 años de trabajo, con más de 3.000 millones de inversión, se lee un genoma completo por primera vez, con un éxito de cobertura del 99,9%. 3.200 millones de letras por primera vez en la historia. Hoy, ese mismo genoma, que comenzó costando una inversión de 3.000 millones de euros, hoy se secuencia por menos de 100 euros. Dólares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha habido una evolución del precio de la cual ninguna tecnología de la historia había bajado antes tan rápido. Ni siquiera la ley de Moore, la famosa ley de Moore de los microchips. Ni siquiera. Hoy en día hay plataformas que ya secuencian el genoma por 80 dólares y se va a seguir evolucionando hasta los 10 dólares en un horizonte de tiempo muy temprano. Entonces, es 30 millones de veces más barato que en 2003. 30 millones de veces. Y se tarda 6 horas en leer. Y se generan unos datos de 3 gigabytes por persona. Si os fijáis en este gráfico, la curva, en 2008 fue cuando cayó drásticamente el precio, porque comenzó las tecnologías de Next Generation Sequencing y ahí fue cuando cayó el precio, pues al precio que vemos a día de hoy, que prácticamente. Esto abre frentes, porque no es una mejora, sino es un cambio de época. Y quiero que lo entendáis bien, porque van a decidir quién va a liderar la medicina del futuro y os los voy a contar uno a uno, frente a frente. El primero es el de leer el ADN. Hoy en día se hace rápido y también barato, mediante tecnología NGS. La IA está evolucionando muchísimo en los últimos años para interpretación, de semanas que se tardaba antes en interpretar un genoma a unas pocas horas. Se priorizan variantes en horas, se puede saber la causa. El tercer frente es que ya curamos, no solamente es un diagnóstico, sino también es la edición y la terapia genética, terapias génicas con CRISPR. Y el cuarto es la medicina personalizada, cómo tratamos individualmente a las personas. Ya es estándar en oncología y se está aplicando en todas las especialidades. Vamos a comenzar por el primer frente. La secuenciación masiva ya está en la clínica, no en el laboratorio de investigación.
¿Cuándo fue ese paso? Pues hacia los años 70 se hacía una secuenciación que se llamaba Sanger. Es decir, lo hacíamos como copiar un libro a mano, letra a letra. Y esto pues generaba 1000 pares de bases por lectura. Es nada comparado con lo de día de hoy. Y solamente una muestra, por lo tanto el precio era muy alto. Pero es que se les ocurrió una idea brillante. En 2008, con Next Generation Sequencing, dijeron, ¿y por qué no troceamos el genoma en millones de fragmentos y lo leemos todo de una sola vez en paralelo? Pues eso da lugar a que se puedan llegar a secuenciar más de 96 muestras por cada placa y más de 1 terabyte de datos. Y esto lo hacen pues plataformas muy famosas como Illumina, PacBio, y es lo que hundió el precio. Y ya no es ciencia ficción, sino está en los hospitales. Es decir, en oncología ya podemos hacer terapias dirigidas. Podemos secuenciar un tumor, coger ese tumor y elegir el tratamiento según las mutaciones concretas. Si, por ejemplo, ese tumor específico tiene una mutación en unos genes, por ejemplo, ALK o ROS1 de cáncer de pulmón, pues hay un fármaco específico para tratarlos, para esa diana. Entonces tratamos la biología del tumor, no su localización. Luego ponemos fin a la odisea diagnóstica. Las enfermedades raras son una realidad. Hay más de 30 millones de personas afectadas en el mundo por enfermedades raras. Más de 30 millones diagnosticadas también en la Unión Europea. Y hay más de 7.000 enfermedades raras descritas. Hay un 40 a un 60% de éxito de diagnóstico con un genoma humano, con una secuenciación de genoma humano a día de hoy. Pasamos de un límite de 5 a 10 años de diagnósticos y de que la familia está deambulando de especialista en especialista a semanas. Y también pues, se aplica en los neonatos, en la UCI. Un recién nacido en estado crítico se lee el genoma en horas para casos urgentes. El récord mundial está en 5 horas y 2 minutos en Stanford en 2022 y el 40% cambia el manejo clínico. Y la tecnología no para, porque la primera generación de Next Generation Sequencing generaban lo que viene a ser lecturas cortas, es decir, de 100 a 150 pares de bases, frente a las lecturas largas que pueden generar pues, plataformas como Nanopore o PacBio. Y es una tecnología mediante la cual pues, la hebra atraviesa un porito, que es este que vemos aquí, y se lee el cambio de corriente que produce cada base. ¿Y esto pues por qué es importante? Pues porque se van a poder ver expansiones de repeticiones y eso se traduce en enfermedades pues, que antes no se leían bien, como por ejemplo las ataxias, Huntington, etc. También se van a poder ver grandes reordenamientos y la epigenética. Todo lo que antes no se podía leer con las lecturas cortas, pues ahora sí. Es decir, en muy pocos años, y quiero que os quedéis con esto, en muy pocos años un estudio genético va a ser tan normal como un análisis de sangre en la consulta. Ahora bien, entramos en el segundo frente y es una gran paradoja porque sabemos leer el genoma. Bien, tenemos todos los datos de un genoma, pero el reto está en interpretarlo. Ahora sí, es como buscar una aguja en un pajar molecular. Si nos ponemos en un diagrama de logarítmica con los cromosomas, esta sería la variante causal que sea la que te produce una enfermedad. Vaya, es como buscar uno entre 4 a 5 millones de variantes, que son las que tiene cada genoma humano con respecto a un genoma de referencia. Entonces, ¿cuál de todas es la que causa la enfermedad? Pues, ¿qué es lo que hace la IA a día de hoy? El diagnóstico en semanas al diagnóstico en horas. Antes, los equipos tenían que estar semanas leyendo variante a variante, una a una, y tardaban muchísimo tiempo en poder hacer todo este análisis. Con la inteligencia artificial, con el input del ADN, hay modelos de inteligencia artificial que son capaces de predecir cambios en el ADN para saber si una variante te va a producir una enfermedad o no, si es patogénica o no lo es. También va a ser capaz de predecir el efecto de una mutación sobre la proteína y también puede cruzar los síntomas con millones de artículos científicos en segundos, cosa que no haríamos antes ni en meses. ¿Y eso pues qué nos va a dar lugar? Pues a la variante priorizada, que es la causante de las enfermedades. ¿Y cuál es la clave aquí? Pues la clave es que la inteligencia artificial no sustituye al profesional, sino que lo va a multiplicar, porque va a dar una probabilidad,
pero en un diagnóstico. Siempre es el profesional el que tiene que decidir con criterio y el que tiene que firmarlo. Tiene que evaluar al paciente en su conjunto para ver toda la sintomatología y ver exactamente si decide con criterio o si no. Detrás siempre va a haber una persona y es justamente lo que este sector está buscando. Una persona que sepa dialogar con las máquinas, que sepa validar lo que se está proponiendo y que sepa traducirlo en una decisión clínica, que sepa saber con responsabilidad qué se está buscando y qué no, y si realmente es así. Y es lo que estamos buscando con desesperación, pero no se encuentra. Ahora vamos a pasar a un titular que dejó de serlo en el año 2020, que es CRISPR-Cas9. Seguro que todos habéis oído hablar de ello. Y CRISPR-Cas9 dejó de ser un titular para convertirse en un medicamento de los hospitales, hecho a medida. Y os voy a dar fechas exactas. En octubre de 2020 fue cuando se descubrió esto por Charpentier y Duchamp. En 2023 fue la primera terapia CRISPR-Cas aprobada para la anemia falciforme por la FDA. Y os preguntaréis, pues, qué es esta maquinaria, ¿no? El CRISPR-Cas9. Pues es una maquinaria molecular que permite corregir errores del ADN a tiempo real. Es decir, como unas tijeras, cortan el ADN y lo sustituyen. En 2024 ya se está aplicando para talasemias, para colesterol y 2026 estamos aquí. En poco más de una década, del Nobel al paciente tratado. Ahora bien, os voy a contar una paradoja y es la siguiente. En 2024 nació en Filadelfia un bebé que se llama KJ, o así es como le llaman, y a las 48 horas de vida comenzó a dar señales de alarma. Tenía los niveles de amoníaco anormales, súper altos de amonio. Estaban fuera de lo normal. Entonces se le hizo un diagnóstico del genoma y se le diagnosticó una deficiencia severa de un gen, que es el CPS1, que codifica para errores que están en el ciclo de la urea. Su hígado no podía eliminar el amoníaco, era tóxico para él. Entonces, como era demasiado pequeño para un trasplante, pues el pronóstico era fatal. Pero en 6 meses se le hizo una terapia a medida para que a día de hoy, que el bebé ya es mayor, sea capaz de incluso comer proteína y tener una vida normal. Un niño que tenía un pronóstico fatal. Una terapia que ha sido diseñada para él, solamente para él. Un caso entre 1 millón de personas y hemos sido capaces de diseñar un fármaco, una terapia a medida de ese niño. ¿Y esto qué significa? Pues que la genética ya no es solamente diagnóstico, sino que también es terapia, que vamos a ser capaces y somos capaces ya a día de hoy de editar bases, de cambiar una letra en el ADN sin romper la doble hélice, que esto antes ni se pensaba. La edición Prime, que son reescribir fragmentos enteros con precisión sin cortes. Las terapias CART, que son muy famosas en oncología porque permiten modificar las células del paciente para atacar el propio cáncer. Y el ARN terapéutico, apagar y encender genes con moléculas de ARN diseñadas a medida. Y lo más importante es que todas estas modalidades necesitan profesionales y no existen en número suficiente. Ahora vamos con el siguiente frente y es la medicina personalizada. Tratar a cada persona según su biología. Todos somos únicos, entonces ¿por qué no nos tratamos, por qué nos tratamos como seres únicos y lo hacemos pues, de una manera estándar? Pues ese es el enfoque tradicional. El paciente promedio se le da una misma pastilla, una misma dosis, todos serán iguales. A día de hoy, cada biología es la respuesta de un organismo, por lo tanto, la genética individual va a tener el propio tratamiento para cada uno en la dosis adecuada. El paciente promedio deja de existir para convertirse en un paciente único. Y esto ya es estándar en oncología. Estamos avanzando hacia cardiología, neurología, psiquiatría y muchas más especialidades. Un caso real. Vamos a ver para la codeína, ¿no? La codeína está codificada por un gen, que es el CYPD2D6, que tiene pues, 4 fenotipos. Puede ser metabolizador rápido, ultra rápido, lento o metabolizador normal. Y bueno, pues este gen afecta a fármacos
que son antidepresivos, opioides y el tamoxifeno, utilizado en cáncer de mama. Vamos a poner dos casos. Este mismo fármaco se lo das a un paciente de tipo A y no le hace ningún efecto. Su metabolismo no metaboliza bien la codeína. Por lo tanto, el dolor va a seguir ahí. Pero es que vamos a tener un paciente de tipo D que es metabolizador ultra rápido. Eso quiere decir que le hace demasiado daño. Su organismo la metaboliza demasiado rápido y se puede intoxicar. Hoy, con una simple prueba genética, de farmacogenética, ya lo puedes saber antes de prescribir este fármaco. Entonces, aquí recapitulamos, porque son cuatro fuerzas que se alimentan unas a otras. No es una revolución que viene y va, sino que está aquí. Y tampoco es que esté viniendo, sino que ya la tenemos a día de hoy. De leer el ADN, que recordemos que costó 3.000 millones de dólares a 80 a día de hoy, a interpretarlo de semanas a horas mediante inteligencia artificial, a las terapias del diagnóstico, a una terapia personalizada para cada individuo y a la personalización en clínica. El promedio deja de ser así para convertirse en persona, en una individualización. Y esto ya lo tenemos aquí. La tecnología avanza rapidísimo. Ahora bien, ¿quién la está aplicando? Porque esto es la trampa que casi nadie ve. Y esta es una gran oportunidad. Y esto no es mi opinión, es que son datos que son contundentes. Hay más de 50 millones de genomas secuenciados en el mundo a finales de 2025. Pero es que os digo más, el mercado de la genómica ya abarca más de 44.000 millones de dólares al año y se prevé un crecimiento de doble dígito anual hasta multiplicarse en los próximos 10 años aún por 4, a 170.000 millones de dólares. Y aquí está el cuello de botella, porque la máquina se está multiplicando día tras día. Día tras día tenemos más inteligencia artificial, más datos, mejores herramientas, pero los profesionales no han avanzado de la misma manera. Es decir, no hay tantos profesionales como para poder abarcar todo este déficit mundial de especialistas. Y ahí está la mina de oro, está en justamente ese desequilibrio, porque no hay tantos profesionales como los que se esperaría. Hay lista de espera de meses para asesoramiento genético. Y no es solamente llegar temprano, no es buscar trabajo, es crear empresas del futuro. El nivel uno, pues tenemos el empleo estable, pues un empleo que requieren hospitales, laboratorios, biotech, farmacéuticas, garantizarnos el empleo. Eso lo tenemos garantizadísimo en este sector. Pero es que ya no vamos solamente a esto, sino también que vamos a optar por los mejores puestos, los puestos de responsabilidad, de dirección de equipos, de proyectos, para ser jefes de equipos, jefes de servicio, directores de unidades de genómica. Y ya avanzamos también a niveles superiores, como por ejemplo crear y liderar propios proyectos, laboratorios propios, consultoras de genéticas, startups de biotech. Por eso se llama MBA. Hay profesionales que hace 10 años no existían, puestos que directamente ni siquiera se planteaban, pero hoy en día se están reclamando. Por ejemplo, eh, consejero y asesores genéticos, que son los que van a traducir los resultados de un análisis genético en la clínica al paciente y al médico. Los analistas de datos genéticos, que son los bioinformáticos que extraen la respuesta de millones de variantes, que es un perfil mixto que saben interpretar y también generar sus propios datos. Especialistas en medicina personalizada. Son clínicos que ajustan la biología única del paciente. Directores de laboratorios genómicos. Gestionar, validar, firmar resultados de toda una unidad, poder coordinarlos bien. Y también pues la innovación y el emprendimiento biotech, fundar startup, dirigir las empresas del sector. Y la mayoría no requieren batas de laboratorio. Ahora voy a lanzar una encuesta rápida por el chat y quiero verla. Y es ¿a qué os dedicáis? Porque me gustaría saberlo. Muy bien. Pues tengo una buena noticia para vosotros y es la siguiente. Si ya estáis en ciencias,
tenéis una buena base que os va a poder acelerar todo este proceso, pero si venís de otro mundo, si no tenéis conocimientos, no estás en desventaja, estás a tiempo. Todo esto se puede aprender de cero. Y la verdad incómoda es que esperar no es neutral. Cada año es informarte, hay otros profesionales que sí que lo están haciendo. Otra persona se posiciona y esta ventana de oportunidad se va cerrando. La ventana está abierta porque aún existen pocos especialistas, pero la pregunta no es si sí, es cuándo. Y la respuesta la tenemos, es que es ahora. Ahora vamos a ver el máster MBA en genética clínica avanzada por dentro, que lo imparte en SAL junto a la Universidad Tech y vamos a enseñarlo por dentro, sin titulares de folleto. El título que se expide es un máster MBA de formación permanente universitario en genética clínica avanzada. Se expide con 60 créditos de CTS, que es el estándar universitario europeo. Es reconocido por la Universidad Tech, que es la famosa Universidad Tech reconocida por Forbes, la número uno, universidad online, y es Universidad Oficial Española. Es único en su categoría, tiene titulación internacional por la RIEM, la Red Internacional de Escuelas de Negocio y Posgrados, y es el único máster en genética con esta acreditación internacional. ¿Qué es este máster? Pues es un programa mediante el cual vais a adquirir los puestos que os van a habilitar a ejercer profesionalmente desde el día siguiente. Acceder a puestos clínicos y de gestión de empresa. Y hay algo importante y es que sus 60 créditos se valoran en bolsa y concursos públicos de la Unión Europea. Son 1.500 horas totales. ¿Qué lo hace único? Pues justamente esto es algo muy importante y es que lo que vas a aprender aquí no lo vas a aprender en ningún otro máster. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto antes, la genética ha evolucionado a una velocidad altísima, porque la genética de hace 10 años no es la misma que la que hay ahora. La mayoría de programas enseñan justamente esa genética, que es la que había antes, y están anclados en la era preinteligencia artificial. No hay edición génica en el currículo, no hay terapias avanzadas como contenido, no aplica en el caso real. Sobre todo la inteligencia artificial es algo que ha redefinido mucho este sector y la mayoría pues no lo están aplicando. Pero en este programa sí que vas a aprender todo eso porque está construido sobre la genética del 2026 en adelante. Se va a utilizar la IA para la interpretación clínica, el CRISPR y las terapias avanzadas como núcleo del programa, medicina de precisión y farmacogenética aplicada y casos reales. Ahí está la M de MBA. Es decir, no estudies la genética del pasado, sino que vas a trabajar con la genética del futuro. Y ahora vamos a ver el programa con una estructura clara, modular y flexible. Tiene 8 módulos que están divididos pues, en 240 horas lectivas y 1.500 horas totales. Son independientes los módulos y son encajables, más el TFM también. Y los módulos son pues, genética clínica avanzada y medicina de precisión, que esto te permite pues, comprender la genética de una manera integral, diagnóstico genético y secuenciación masiva en EGS, bioinformática clínica, genética del cáncer y enfermedades raras, farmacogenética y terapias, la gestión de laboratorios, ética y legislación, innovación y emprendimiento, y luego hay un trabajo final de máster, que tiene 12 créditos. Se pueden hacer el máster completo o los cursos como cursos de experto. Y no es temario, porque si esto tratase de temario, pero no lo es en qué te conviertes, es una transformación. Vas a adquirir la capacidad de diagnosticar leyendo el ADN, es decir, vas a saber interpretar variantes y correlacionarlas con la patogenicidad, la estructura molecular, la correlación clínica, vas a saber firmar un informe. También vas a poder manejar tecnología y datos desde cero, sin programar previamente. Vas a ser capaz de producir tus propios datos y también saber interpretarlos. La bioinformática, la IA aplicada. También vas a saber aplicar los tratamientos del futuro, edición de pares de bases, las terapias CAR de cáncer que hemos visto antes, el ARN terapéutico, terapias génicas. Y también te va a capacitar para liderar, dirigir y emprender equipos, proyectos. Es la diferencia entre ser un técnico y ser un líder.
y es una formación que tiene casos reales y en directo y se termina. Es decir, hay dos modalidades, la presencial, que vamos a estar en un aula, vamos a poder hacer networking con los profesores, con compañeros físicos, y hay 30 plazas. Y la opción B, que es la opción online en directo, la opción online en directo quiere decir que no hay vídeos pregrabados que vas a ver como un cursillo de internet, sino que vas a poder ver todas estas clases en vivo, vas a poder preguntar como si participases de manera presencial y vas a tener pues, todo igual que si participases. Todas las lecciones van a quedar grabadas en la plataforma para que se vean cuando se quiera. Van a ser sesiones muy prácticas, casos reales y no únicamente diapositivas. ¿Y qué es lo importante? Pues que vas a salir con una red ya construida, que no solamente te formas, sino que también te conectas. Vas a salir en una bolsa de prácticas de empresas y laboratorios de genética clínica activos, donde se va a hacer el trabajo real. Una bolsa de empleo exclusiva de Ensala Alumni. Son ofertas de empleo que no están publicadas en LinkedIn, en Europa y en Latinoamérica, tanto presenciales como online. Y también la acreditación. Vas a poder ser acreditado en un organismo internacional de genética, inclusión pues vía certificación AECAL. Y el claustro pues está avalado por ese mismo certificado. Es decir, no sales con un diploma, sino sales con todo un ecosistema profesional que hay detrás. Y la pregunta es, ¿puedo acceder yo? Pues la respuesta es sí. Si te ves en alguno de estos perfiles, entras. Medicina, biología, biotecnología, farmacia, bioquímica, enfermería, titulaciones afines a estas, pero sin titulación universitaria también es accesible. Se valora cada caso individualmente, pero el máster está planteado para que todo el mundo pueda acceder a él, que sea comprensible desde cero a todas las personas, que sin necesidad de formación previa vayas a tener todo el material y todos los conocimientos para poder seguirlo desde cero y poder formarte como un profesional del más alto nivel. No necesitas saber genética. El programa empieza desde los cimientos. Las plazas son limitadas, los grupos son reducidos y cerrados, 30 plazas presencial y 30 online. Y justamente es por eso, para poder ofrecer la máxima personalización a los alumnos. Eh, por ello, los grupos pues, son de 30 por cada modalidad. Y bueno, solamente una reflexión, y es que vengáis de donde vengáis, este es un sector que está evolucionando a un ritmo altísimo. Este es vuestro campo y es vuestro momento, vengáis de donde vengáis. Vamos a ser los nuevos profesionales que lideremos las empresas del futuro. Entonces, esto sí es para vosotros, el momento es ahora. Muchas gracias.